Hemos tenido que aprender en tiempo récord, muchos de nosotros, el uso de las tecnologías, estas plataformas para poder tener una interlocución con nuestros alumnos, con nuestros colegas, con nuestros directivos universitarios. No ha sido fácil, pero les aseguro, y creo que en esto van a estar de acuerdo muchos de mis amigas y amigos profesores, ha sido emocionante, muy cansado, porque evidentemente preparar una clase a través de las plataformas no es algo sencillo, hay una metodología distinta que tenemos que ir aprendiendo, pero hay un deber fundamental y ese deber es justamente con las y los estudiantes. A ellos nos debemos, ellos son la razón de la existencia de nuestro quehacer, es lo que hace sentido a quienes hemos decidido dedicarnos a la vida universitaria, a quienes amamos el contacto con el mundo universitario, a quienes estamos siempre pensando cómo mejorar nuestro desempeño. Creo que ha sido un esfuerzo a nivel internacional, lo he visto en muchos videos, en muchas notas periodísticas, en los comentarios que he recibido también de otros países donde tengo colegas. Ha sido complicado, pero enriquecedor. Creo que de todo esto algo muy positivo habremos aprendido y eso nos servirá seguramente en el futuro. Así que para todas y todos los maestros, para todos y todos mis profesores universitarios, muchas gracias, muy agradecido por su esfuerzo, por su dedicación y los respetamos, los queremos mucho y deseamos que lo pasen de lo mejor en este día. 15 de mayo de 2020, año terrible, como lo hemos podido ir observando, terrible en muchas cosas, pero creativas en otras. Por otro lado, también quisiera señalar que gracias a la editorial Porrúa, en México, en el continente latinoamericano, en Iberoamérica y en buena parte del mundo, el desarrollo de la ciencia jurídica ha tenido un despegue portentoso. He tenido oportunidad, lo digo con sinceridad y honestamente, sin ningún ánimo de otro tipo, de visitar muchas universidades en otros países. Y uno de los lugares que uno tiende a visitar es la biblioteca, por supuesto, o ver los estantes de los colegas. Y no falta nunca un libro de Porrúa. Y eso habla maravillosamente bien de una editorial que lleva muchos años de presencia en nuestro espacio académico, que tiene una constante preocupación por mejorar sus contenidos. Sobre todo ha sido la puerta para que muchos de nosotros podamos ampliar nuestros espacios académicos, nuestros entornos académicos, a través de las publicaciones que generosamente en la Casa Porrúa nos han editado. Así que mi agradecimiento también a Porrúa, sobre todo por abrir este tipo de espacios, por reaccionar también de una manera oportuna, pertinente y propiciar encuentros de esta naturaleza. Me encantaría saber si mis compañeras y compañeros estudiantes, mis colegas profesores se han conectado. Sería muy bueno escucharles y oír sus comentarios. Así que, dicho esto, también debo agradecerle a la abogada Flor María Díaz Soto, a quien conozco hace muchos años, a quien me ha ofrecido muy generosamente su amistad y sus consejos editoriales, por haber pensado en mí para sumarme a esta tarea. Es también un deber, fíjense, quiero aprovechar el momento porque eventualmente alguien se podrá ocupar de esta transmisión. Y tengo colegas en muchos países, afortunadamente. Por eso quiero saludarlos a los colegas de México, de Nicaragua, de Costa Rica, de El Salvador, de Panamá, de Argentina, de España, de Bolivia, en donde en años recientes hemos tenido el privilegio de participar en actividades académicas muy importantes, muy destacadas, sobre todo en la materia que yo cultivo, que yo intento desarrollar. Cuando conversábamos en torno a este proyecto de hacer este tipo de presentaciones,
la abogada Flor María me sugería que en algún momento hablara de mi experiencia profesional, de mi formación académica. Y qué suerte la mía, porque en este día del maestro, pues tengo la oportunidad también de agradecerle al profesor Francisco Muñoz Conde, catedrático de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, quien hace muchos años, concretamente en 1985, me recibiera, me aceptara como su estudiante de doctorado, que me dirigiera mi tesis doctoral y quien no solo fue y ha sido y sigue siendo un gran mentor, un gran profesor para mí, sino un gran amigo. El profesor Muñoz Conde, aparte de ser uno de los grandes juristas de Iberoamérica, reconocido en Europa, en Asia, es profesor en China, ha sido profesor en Japón. Gracias a él conocemos a muchos autores de habla alemana como Hassemer, como el propio Roxin. Es un excelente músico. Él lo ha dicho muchas veces, que a él en realidad le encantaría dedicarse a tocar el saxofón y lo hace muy bien. Es autodidacta, cosa que le agrega todavía un elemento muy interesante a su afición por la música. Toca el piano, escribe literatura también, no se ha atrevido todavía a publicar sus piezas literarias, en algún momento lo hará. Quiero agradecerle al profesor Muñoz Conde sus enseñanzas, su amistad, su generosidad conmigo durante todos estos años y sobre todo gracias por la obra científica que nos ha legado. Yo leo con mucha frecuencia sus libros, sus manuales, sus obras, encuentro siempre claridad, precisión conceptual y sobre todo esta capacidad que tiene el profesor Muñoz Conde de transmitir problemas muy complejos de la ciencia penal, de la dogmática penal, de una manera muy accesible, muy comprensible. Maestro en toda la extensión de la palabra. Por eso, desde Guanajuato, desde mi casa, aquí en el estudio donde estoy ahora, quiero enviarle un fuerte abrazo al profesor Muñoz Conde. Bueno, les contaba, yo estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad de Guanajuato. Mi casa, mi alma mater originaria. Estudié Derecho de la mano de grandes juristas guanajuatenses, entre otros el profesor Enrique Cardona, el profesor Cuauhtémoc Ojeda, el profesor Miguel Valadez, a quienes también saludo y aprecio y reconozco sus enseñanzas, quienes eran, quienes son, quienes siguen siendo a través de sus obras, de sus escritos, grandes penalistas. Muy agradecido con ellos y esto tendría que mencionarlo, fue directamente la razón por la cual me interesó la materia penal, aunque yo venía desde el bachillerato con otras intenciones. Lo he dicho en clase, lo he dicho en otros momentos, que no tenía pensado estudiar derecho, no era propiamente la carrera que yo tenía en mente. Estudiar me llamaba mucho la atención la historia, la sociología, la antropología también. Y fue justamente por el tema de los derechos humanos, por el poder del Estado, la fuerza del Estado sobre los ciudadanos, como dando vueltas el tiempo, terminé estudiando derecho y particularmente derecho penal. Cuando concluí mi carrera de abogado, la licenciatura en Derecho, la compaginé con trabajo como secretario de un juzgado penal y como secretario de una agencia del Ministerio Público. Después tuve oportunidad de ser designado delegado del Ministerio Público, agente del Ministerio Público, una experiencia muy buena, muy constructiva, de una tarea muy compleja la que realizan los fiscales y sobre todo de cara a esta vocación que debemos tener o deben tener los fiscales de protección a la ciudadanía, de representación de la ciudadanía. Tuve entonces después la oportunidad de viajar a Sevilla a realizar los estudios de doctorado, justamente bajo la dirección, bajo la tutela académica del profesor Francisco Muñoz Conde. Cuando llegué a Sevilla, 1985, llegué a España
un día después del sismo terrible de aquel año, me enteré después por los periódicos, no había todavía este mecanismo de telecomunicaciones. Pude conversar con el profesor Muñoz Conde, me aceptó y fíjense lo que son las cosas, porque me preguntó de dónde venía, le dije, vengo de Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato, inmediatamente me dijo, Guanajuato es el estado donde surgió la Guerra de Independencia Española, ahí está la Alhóndiga, está el Pípila, conocía muy bien la historia de nuestro país. Me preguntó sobre qué intereses académicos tenía. Tengo que confesar que en ese momento no tenía mucha claridad respecto a lo que quisiera hacer como tesis doctoral. Y fue él quien me sugirió que estudiara la culpabilidad, por un debate muy importante que estaba teniendo en aquellos años la doctrina española. El profesor Santiago Mir Puig, recientemente fallecido, con gran dolor para nosotros, un gran profesor catalán. Mir Puig, Busto Ramírez, Hernán Ormazábal, el propio profesor Muñoz Conde, Enrique Gimbernat y otros grandes juristas españoles de la época mantenían un debate muy intenso en torno a la culpabilidad como elemento de la teoría del delito. Y entonces el profesor Muñoz Conde me dijo, me parece que lo que un estudiante latinoamericano debe hacer es estudiar los debates que se están suscitando en este momento en Europa. Y eso fue mi tesis de doctoral. Hice una revisión sobre el concepto de la culpabilidad, sobre el contenido material de la culpabilidad, que me permitió conocer desde el siglo XIX hasta 1989, que fue justamente cuando pude sustentar el examen doctoral, que obtuve toda la información, que revisé todo lo que se había dicho. Fue un gran tema, es un tema que construye mucho la perspectiva de la dogmática penal, me permitió incluso abrir mis horizontes, y sobre todo de la mano del profesor Muñoz Conde, y de otros colegas, profesores de él, que entonces fueron también profesores nuestros, que pude ir, de hecho sigo como eterno aprendiz de la materia penal, afinando mi perspectiva en torno a estos temas. Ahí me di cuenta de que los juristas, los penalistas, no pueden dedicarse exclusivamente al trabajo dogmático, que es muy importante, nadie lo niega, es fundamental. Incluso en el marco del sistema acusatorio, la dogmática tiene un rol fundamental, importantísimo, sumamente trascendente, es imposible negar esto. Pero el verdadero jurista, y aquí me encadené mucho con la perspectiva de Franz von Liszt, cuando hablaba de esa ciencia penal totalizadora, que pudiese tener una perspectiva amplia sobre el fenómeno criminal, y tomé la decisión de fortalecer mi formación académica con conocimientos de criminología, los que pude realizar después en la Universidad de Salamanca, fortalecidos también con otros cursos en Derecho Penal y luego en Derechos Humanos. Así que armé también un modelo siguiendo el paradigma de von Liszt, la perspectiva que tenía el profesor Muñoz Conde, lo que discutían los grandes catedráticos de aquel tiempo, entre dogmática jurídico-penal por una parte, criminología por otra y política criminal como elemento adicional. Ese trípode que sostiene, en mi opinión, el que sigue sosteniendo la ciencia penal, pues me ha permitido tener una visión de lo normativo, es decir, la construcción de las normas, su interpretación, su análisis, su concatenación con los otros elementos de la propia norma penal, pero la parte empírica que nos aporta la criminología, es decir, la comprensión de una realidad criminal que se suscita en un tiempo y un lugar determinado, fue fundamental el conocimiento criminológico. Y por otro lado, la perspectiva o la orientación de la política criminal, la política criminológica. Es decir, teniendo en cuenta la información criminológica, qué decisiones tomar, ¿no? Asumiendo que la política criminal es, de algún modo y de una forma muy resumida conceptualmente, pues es un sistema para tomar decisiones. Sistema que debe de fortalecerse con la información empírica y tomar decisiones respecto de cuál es la herramienta
más adecuada, bien que sea una herramienta de tipo asistencial o bien una herramienta de carácter jurídico. Por eso, en buena parte de los trabajos que yo he venido realizando, de mis artículos, de mis libros, de mi trabajo académico, que he ido construyendo poco a poco y con dedicación y con sinceridad, básicamente, pues he tratado de presentar este panorama como una plataforma de conocimiento. Útil, sí, porque no concibo a un jurista que sea exclusivamente dogmático. Está muy bien, el conocimiento dogmático es fundamental, lo decía hace un momento, pero no sirve mucho la norma si no entendemos esa realidad a la que queremos circunscribirla o con la cual queremos enfrentar el problema que nos sugiere, que deriva de esa realidad. La criminología tiene este gran ingrediente, esta posibilidad de traducir fenómenos muy complejos, fenómenos sociales muy complejos, traducirlos o presentarlos en cuanto a su problematicidad, pero de ahí derivar efectivamente perspectivas de solución, porque la criminología tiene una ventaja muy significativa, muy trascendente. Es que sabe tanto la criminología del fenómeno criminal que puede aportar soluciones, ¿no? Que una vez que ha entendido la razón, las motivaciones, los factores que conducen a esta problemática, pues entonces ofrece soluciones, diría, podemos hacer esto, se puede hacer esto otro. Y ahí el derecho juega un papel también fundamental. Si ha comprendido el fenómeno, también conociendo sus alcances, puede tomar una decisión respecto de cómo enfrentar. Desde luego, a la dogmática jurídico-penal, a la criminología y a la política criminal no podemos deslindarla nunca, por ningún motivo, diría yo, para ser más enfático, de una perspectiva orientada por los derechos humanos. Y eso fue también otra de las grandes oportunidades que me dio la vida profesional, pues tuve la suerte de ser designado, el compromiso también que venía aparejado con ello, como procurador estatal de los derechos humanos en Guanajuato. Fue una experiencia verdaderamente apasionante, de una gran complejidad, en términos de operación, en términos de materializar estos derechos. Desde luego, nunca se debe ser triunfalista en materia de derechos humanos. Siempre piensas que se ha avanzado algo cuando descubres que probablemente en otras áreas sea necesario profundizar más, insistir más. Pero esa vinculación con la defensa de los derechos humanos me acercó también al ámbito penitenciario, me acercó al ámbito de la función policial, al ámbito del servicio público con perspectiva de derechos humanos, a problemáticas muy diversas que ahora, por ejemplo, hay líneas de investigación que empiezan a desarrollarse en Europa sobre aporofobia, este odio a los pobres y derecho penal. Me parece una vinculación muy interesante, es una línea de investigación en la que me gustaría profundizar más. Así que tuve entonces esta suerte, esta ventaja, estas posibilidades de incursionar en ello. También, como parte de mi trayectoria, fui director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, posteriormente director de la División de Derecho, Política y Gobierno, y finalmente fui designado secretario general de la universidad. La vida universitaria me ha dado otras cosas, porque también conozco el aspecto de la administración. Ahí aprendí que se podrá tener muchos conocimientos en una disciplina específica, pero uno tiene que aprender técnicas, metodologías específicas para poder transmitir esos conocimientos. Estoy en esa tarea. Todos los días aprendo algo. Decía al inicio de mi intervención cómo esta contingencia de salud mundial nos obligó a aprender a utilizar nuestras computadoras y las plataformas y las
tecnología de una manera conveniente para poder seguir teniendo contacto con los estudiantes. En esa tarea estoy cotidianamente. Pero trato de aprender también de la experiencia de los grandes profesores. Preguntaba cómo se debía dar una buena clase. Todos los profesores me dieron una respuesta distinta, ¿no? Quiero decir entonces que de todos ellos tomé aquello que me podía servir. Espero haber en algún momento servido a mis estudiantes. Les aseguro que me empeño lo más posible. Si me permite, les contaría una historia de algún profesor que tuve en Sevilla, un hombre muy simpático, muy agradable. Me voy a reservar el nombre, a no ser que insistan, igual lo digo más tarde. Pero él decía, siempre tenía frases como esta, ¿no? Decía, el principal deber de un profesor es confundir a sus estudiantes lo más posible. Y yo me empeño, curiosamente me empeño en confundirlos. No, es una forma de decirlo. Trato de transmitir la mejor información posible. Por eso, en el trabajo académico, creo que los profesores tenemos obligación de escribir, de investigar lo que enseñamos y enseñar justamente eso que estamos investigando. Este libro, que le tengo mucho aprecio, contiene una serie de planteamientos personales en torno a la ciencia penal. Por ejemplo, me preocupó en algún momento obtener un concepto personal de derecho penal. Hay muchas definiciones de derecho penal, no todas me parecían satisfactorias, tardé mucho tiempo en afinar un concepto, sigo en la búsqueda de afinarlo, de decidir si es el más adecuado. Por eso, en este libro, uno de los capítulos se llama justamente Concepto, contenido y función del derecho penal. Intenté una definición, me ha servido en todo caso para organizar mis ideas a la hora de exponer el tema. Por supuesto, no es una definición que yo pueda señalar como original, porque es el resultado de la influencia de muchos otros académicos más destacados, pero refleja, y esto lo he dicho desde 1992, más o menos, ¿cómo es que comprendo esta disciplina? La asumo que es una de las expresiones del control social formal. No es la única ni la más importante, pero es una de las expresiones del control social formal que pertenece al ordenamiento jurídico público, que regula el poder punitivo del Estado y que se encarga del estudio científico del delito, las penas y las medidas de seguridad. Es criticable, estoy de acuerdo, habrá mejores, es posible, pero a mí me ha servido porque defiendo la tesis de que el derecho penal no es solamente ordenamiento jurídico, sino es algo más. En la práctica, el derecho penal se traduce en acciones que limitan, que reducen la libertad de las personas, ¿no? Es un mecanismo muy fuerte, muy intenso de control social, que si lo entendemos así nos permitiría darnos cuenta de que hay otros mecanismos de control social, informales, por ejemplo, que podrían contribuir de mejor manera a propiciar una convivencia social más armónica. Les sugiero, más bien, más que sugerirles, sería un exceso de mi parte, más bien les pediría si en algún momento tienen la oportunidad de leer ese artículo, ese capítulo, y hacerme llegar sus comentarios, sería muy útil, sobre todo de cara al futuro, para corregirlo, complementarlo, tal vez discutirlo con ustedes. Otro apartado que contiene este libro tiene que ver con la interpretación de la ley penal. Es un artículo muy sencillo, es un capítulo muy breve, pero que pretende poner en trance, en una vía de comprensión a los estudiantes sobre cuáles pasos hay que seguir a la hora de interpretar una ley penal. Otro apartado es el concerniente a las teorías de la pena, es un capítulo obligado de todos los penalistas, todos hemos pasado por ahí, volvemos a ese tema, con frecuencia tenemos que detenernos a examinar si el esquema de sanciones establecido en nuestros códigos es el más pertinente, es el más adecuado, tenemos que volver a la historia
de las teorías de la pena para tratar de perfilar si efectivamente estamos acudiendo a fórmulas más novedosas, más congruentes con los modelos de Estado social, democrático, de derecho, en fin. Digamos, el asunto de la pena es un tema inacabado, es un tema que reclama constante revisión. Y hay un capítulo que a mí me entusiasma mucho porque tiene que ver con la perspectiva que tengo de legislador en materia penal. El trabajo legislativo tiene una trascendencia fundamental y en materia penal, pues como en cualquier otra, pero en materia penal de modo particular, mucho más intensa. Creo que este trabajo que planteé aquí, dirigido justamente, así lo denominé, notas básicas en torno a la potestad tipificadora del legislador penal. Contiene sugerencias, digámoslo así, explicaciones dogmáticas dirigidas a quien luego tiene que elaborar leyes en materia penal, advirtiendo de la importancia que tienen ciertos principios limitadores del poder penal del Estado y sobre todo la complejidad que desde el mundo de la ciencia penal, desde la dogmática penal, tiene el concepto de bien jurídico. El legislador debe ser muy consciente de esto porque no siempre, y lo hemos advertido en muchos tipos penales en nuestro país, no siempre el legislador pone atención en esta parte del bien jurídico. Reaccionan a situaciones concretas y les parece que el derecho penal es la mejor solución. Aquí recuerdo las palabras del profesor Muñoz Conde, como siempre, en cualquier cosa que piense en materia penal siempre está él presente, que decía es que el derecho penal tiene que ser un derecho penal de última ratio, porque si no lo es, entonces se tiende al desbordamiento de esta herramienta penal y eso es muy riesgoso. Él decía, derecho penal de última ratio, no de prima ratio. Y como estamos viendo, parece que nuestro derecho penal es de única ratio y eso ya es verdaderamente intolerable. No puede haber esta idea, no debe prevalecer esta idea de que el derecho penal resuelve todo porque no es verdad. El derecho penal tiene un campo muy acotado de posibilidades para resolver problemáticas específicas. Por eso me emociono porque creo que el artículo da justamente para ser enfático en estas cuestiones. Había que ayudarles a los legisladores, sobre todo también a sus colaboradores, que son quienes arrastran el lápiz, investigan y proponen proyectos de ley. Este artículo, Notas básicas en torno a la potestad tipificadora del legislador penal, fue el trabajo que presenté para ingresar a la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Fui admitido como miembro correspondiente por el Estado de Guanajuato y lo que considero un gran honor. Me siento muy comprometido con la Academia Mexicana de Ciencias Penales, soy dedicado en términos de las cosas que escribo y digo, siempre mencionando a esta agrupación que reúne a los más destacados penalistas, hombres y mujeres de nuestro país, que han desarrollado infinidad de planteamientos teóricos, de planteamientos legislativos, de estrategias administrativas, porque he tenido cargos de alta relevancia. Así que muy agradecido también con la Academia de Ciencias Penales. El artículo, en su momento, el capítulo, el discurso de ingreso que presenté, fue contestado por el profesor don Sergio García Ramírez, lo que también me llena de mucho orgullo y de mucha emoción. Muy agradecido con el profesor don Sergio García Ramírez. Y está publicado en la revista de la Academia que es Criminalia. Este libro además contiene también otro apartado que tendría que ver con la importancia de la investigación criminológica en el diseño de la política criminal. Me parecía que la criminología tiene un sentido práctico y ese sentido práctico se aprecia justamente cuando se materializa en modelos o en planes, estrategias de política criminal. Por eso era conveniente hacer esa relación, ¿no? Qué tan importante es la investigación criminológica a la hora de diseñar programas de política criminal. Incluí también una suerte de recapitulación en torno a la dogmática penal, la teoría del delito y la teoría del caso. Este capítulo me lo motivó una discusión que hubo hace algunos años en nuestro país en torno a la importancia que tenía la dogmática en el marco del sistema acusatorio.
Fue una discusión interesante, desde luego que propició que muchos escribiéramos algo, tal vez argumentando siempre a favor de la importancia de la dogmática y el sentido que tiene en esta configuración de la teoría del caso. Les pediría que si tienen oportunidad, si tienen interés, pudieran leerlo. Y cerré los capítulos de este libro con un trabajo que denominé 10 mandamientos para enseñar derecho. Intento de reflexiones basadas en los 10 mandamientos para la vida universitaria de Ernesto Garzón Valdés. Bueno, tarde o temprano, los profesores en cualquier disciplina, en la jurídica no ha sido la excepción, tendemos a reflexionar sobre nuestro quehacer, sobre la forma en que enseñamos la materia, y no solo desde la perspectiva de la didáctica y la pedagogía, sino también qué decimos cuando enseñamos derecho penal en particular, ¿no? Y me pareció que los 10 mandamientos para la vida universitaria que había escrito el profesor Garzón Valdés eran verdaderamente motivadores, eran unos detonantes fantásticos para cualquier materia jurídica. Hago reflexiones en torno a los mandamientos que él hace, pero siempre tratando de reconducirlos al ámbito de lo penal y sobre todo de mi tarea personal. Es, si se quiere ver así, un intento de configuración ética del trabajo universitario. Ojalá que en algún momento lo quisieran ustedes leer. Porrúa me permitió también, y quiero mostrarles, recuperar este libro. Miren qué interesante. Se llama Hacia un Código Penal Único Sustantivo Nacional. Es una vieja pretensión de muchos juristas en este país. Justamente, y hoy lo reflexioné hace un momento antes de estar con ustedes, que dado que no tenemos un Código Penal Nacional, hay muchos problemas que se han recrudecido porque no hay posibilidad de establecer una política criminal integral. Si cada estado tiene sus propios tipos penales y sus propias sanciones y su propia construcción en la parte general dogmática con definiciones de delito incluso diversas, etcétera, pues las soluciones son diversas. Y pensaba esto en relación con este libro, porque ante una situación pandémica como la que estamos viviendo, parece que las respuestas desde el derecho no van a ser uniformes. Se van a encontrar con la complejidad de cada uno de los códigos penales. Pareciera que hace falta el diseño también de una perspectiva integral en materia jurídico-penal. En este libro convoqué a un grupo muy importante de profesoras y profesores de todo el país a que reflexionaran en torno a las ventajas y desventajas de tener o de contar en este país con un código penal único. Fue un ejercicio verdaderamente interesante porque aquí se contienen opiniones de juristas que están a favor, de juristas que dudan, de juristas que sugieren, de juristas que lo encuentran apropiado, la conveniencia de este código penal. Se los recomiendo mucho porque refleja también el sentir nacional en relación con este tema. No es un tema nuevo, no es un tema original. Dentro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales hay muchos profesores y profesoras que han impulsado esta idea desde hace muchos años y hay otros intentos también incluso de contar con un código penal único para América Latina. Se los recomiendo mucho. Creo que van a encontrar, sobre todo en una discusión contemporánea, reflexiones muy intensas de profesores, como podría ser el caso de el catedrático don José Luis Eloy Morales Brand, de Aguascalientes, de Cristian Norberto Hernández Aguirre, de Baja California, de Adonai Carrión Estrada, de Baja California Sur, de don José Ángel Méndez Rivera, de Colima, de la doctora Elena Molina Cañizo, del Distrito Federal, de don Javier Jiménez Martínez, en el Estado de México, de Rogelio Barba Álvarez, en Guadalajara, en Jalisco, del doctor Julio César Romero Ramos, en Nayarit,
del doctor Gerardo Carmona Castillo en Oaxaca, de Baltasar Reina Reynoso, el profesor Baltasar Reina en San Luis Potosí, en la institución que yo aprecio muchísimo, que tengo gran cariño por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, del doctor Francisco Galván de Sinaloa, de la profesora Ana Gamboa de Trejo de Veracruz, que son grandes juristas muy reconocidos, muy connotados y con una trayectoria académica impresionante y que decidieron colaborar. Por eso se los muestro nuevamente. Pueden tomar nota de este libro, Hacia un Código Penal Único Sustantivo Nacional. Es un texto interesantísimo. Decía que Porrúa también me dio esta oportunidad, miren, de publicar las consecuencias jurídicas. ¿Cómo hago? Perdón. Del delito. Es un curso en torno a las teorías de la pena, pero lo adapté en su momento a la Ley Estatal de Ejecución de Sanciones Privativas de Libertad. Tendrá un segundo momento este libro, pero adaptado a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y este otro, que escribimos varios colegas de la Universidad de Guanajuato en los tiempos en que estuve vinculado a esta institución. Ahora soy, como están viendo en el banner, soy profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de La Salle Bajío, una institución que me ha permitido continuar mi carrera académica, mi carrera de investigador. Pero este libro lo concluí siendo profesor de la Universidad de Guanajuato. Contiene una serie de ensayos para el ejercicio de la docencia jurídica. Están pensados, aunque son artículos de investigación, están orientados a fortalecer la impartición de asignaturas. En este libro me acompañaron, y me siento muy orgulloso de ello, el doctor Jesús Soriano Flores, uno de los juristas y constitucionalistas mexicanos más destacados, y algunos otros profesores, como la doctora Teresita Rendón Huerta, quien es autora de Porrúa, también una experta en derecho administrativo y derecho municipal. Pues creo que les he quitado algo de su tiempo. Lo hice con el mejor de los ánimos de ofrecerles una perspectiva de un profesor universitario, si se quiere, un profesor de provincias. Soy un profesor de Guanajuato, con todo el ánimo del mundo para seguir contribuyendo al desarrollo de esta disciplina, de esta ciencia, la ciencia jurídica que a mí me apasiona, me interesa muchísimo. El derecho, la criminología, la política criminal y, por supuesto, redondeada por los derechos humanos. Me encantaría, en todo caso, si es que tienen interés en hacer alguna pregunta, algún comentario, pues yo estaría dispuesto a escucharlos. Me gustaría también comentar algunas de las ideas que ustedes tengan al respecto. Y pues, si no hay otra cosa, estoy a sus órdenes. Veo aquí si es que hay alguna pregunta. Bueno, sí, hay una pregunta aquí de Cristabel Mava, que nos comenta lo siguiente. Dice: doctor, un abrazo, muchas gracias. Feliz Día del Maestro, muchas gracias. Sería interesante platicar sobre la reforma al artículo 19 constitucional, el decreto del 11 de mayo, que contiene el acuerdo por el que se dispone la actuación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública nacional de manera extraordinaria y permanente. Sí. Es un tema complejo que me parece a mí que debería de preocupar mayormente a la academia. Seguramente en estos días irán surgiendo planteamientos al respecto, análisis convenientes. Es verdad que estamos inmersos en una situación de inseguridad gravísima, no de ahora, ya tenemos algunos años intentando enfrentar esta realidad. Desde luego que herramientas el Estado tiene muchas. El fortalecimiento de las policías, por ejemplo, habría sido una tarea importante, es una tarea importante que debe desarrollarse. Creo que el trabajo de la Guardia Nacional tendría que notarse de manera más contundente aún. No me refiero al uso de la fuerza, sino de su presencia científica, de investigación. Y, por supuesto, el tema del ejército, y creo que plantea un problema en relación con
las habilitaciones técnicas que posee cada uno. La policía tiene unas técnicas de trabajo, tiene un mandato constitucional específico, el ejército tiene un mandato constitucional específico. Tendremos que profundizar, no lo he hecho todavía con dedicación, con profundidad seriamente en el decreto y sobre todo en las consecuencias que tiene, por eso me gustaría dejar el tema por lo menos planteado, pero en otra ocasión, si es que se abren algunas posibilidades de este tipo, pues poder extendernos en ese tema. Muchas gracias por la pregunta, el comentario. Bueno, le agradezco a Jorge Martínez su comentario. Muchas gracias. Procuré, en todo caso, sugerir algunas ideas. Jorge, muchas gracias por estar atento. Gracias, Jorge. También veo aquí a Arlet Michel Aguirre. Muchas gracias, Arlet, por tus comentarios. El honor es para mí. Siempre lo he dicho, el honor que tienen los profesores es poder contar con estudiantes dedicados y serios como ustedes. Muchas gracias por tu comentario. Ay, qué importante este comentario. Importante porque me hace sentir como si yo fuera un hombre verdaderamente importante. Dice, sus textos muy comprensibles y de agradable lectura. Gracias por su aporte al derecho penal. Muchas gracias, Leticia. Este, muy generoso tu comentario. También está aquí mi querida profesora de Panamá. Qué país tan hermoso. La doctora Digna Milagros Atencio Bonilla. Muchas gracias, Dina. Tus comentarios los aprecio enormemente. Sé que están motivados por la amistad también, pero no me opongo a lo que dices. Muchas gracias. Astrid, gracias también por tus comentarios. Muy, muy amable tus palabras. Gracias, Astrid. Jorge, pregunta Jorge Martínez, dice, ¿por qué hay tanta impunidad en casi todas las policías que existen en México, especialmente en temas de corrupción? Son los grandes retos, Jorge, que tenemos en este país. Hay expertos en México que han ofrecido muchas explicaciones, muchas alternativas, incluso modelos a seguir en la configuración de los cuerpos de policía nacionales. Tenemos aquí esta estructura de policías municipales, policías estatales, policías federales, policía militar, policía, en fin. No han encontrado, en mi opinión, todavía esquemas de relación, de conexión, de coordinación. Tal vez es el modelo de organización política del país el que no ha permitido también un desarrollo en este sentido, pero tienes razón, la falta de capacitación, deficiencias probablemente en los procesos de selección contribuyan luego a generar corrupción. Pero también hay otro ingrediente y no habría que olvidarlo. Quienes toman la decisión de desarrollar trabajo en el ámbito policial, hombres y mujeres, muy valientes, muy comprometidos, sobre todo con esta decisión vital también de ofertar su vida, su integridad física en esta tarea, pues deben ser recompensados salarialmente, en condiciones laborales más adecuadas, en fin, son retos, dije, que hay que enfrentar y no es fácil, pues, responder una pregunta de este tipo, toda vez que tiene muchas variantes, tiene muchas perspectivas y todas muy complejas, bien que sea salarios, bien que sea capacitación, bien que sea conocimiento de derechos humanos, equipamiento, condiciones laborales óptimas o adecuadas, esquemas para evitar la corrupción, todo eso formaría parte incluso de una línea de investigación. Ignoro si se está desarrollando como tal en algún lugar, pero sería muy conveniente. Creo que por ahí iría, digamos, esta ruta de enfrentar una problemática como la que planteas.
el profesor Sergio Cuaresma Terán, a quien yo reconozco como uno de los grandes juristas de Latinoamérica, gran promotor de la cultura jurídica y a quien le aprecio mucho su comentario, me dice: tu texto de criminología y política criminal es texto de consulta en las universidades de Panamá, cosa que aprecio mucho. De verdad, al profesor Cuaresma, su decisión de apoyar su curso con mi libro, espero que siga siendo útil, querido Sergio, y mi reconocimiento también para ti. Sí, también el otro tema de la prisión preventiva oficiosa, esas son las peculiaridades de nuestros modelos legislativos y jurídicos. Yo creo que en este país serán, mejor dicho, muy pocos los juristas que consideren que es correcto incorporar a la Constitución tantos delitos, ¿no? En la última reforma al 19 fueron 9 delitos, ¿no? Y pues miren, yo la verdad que no quisiera ser incómodo ni decir, mis alumnos saben que tiendo en ocasiones a hacer comentarios un poco sarcásticos, no quiero hacerlo ahora, pero no resisto este, la cuestión de decirles ahora que, ¿y por qué no ponen todo el código penal? Si ya echamos a perder el sistema, pues pongan todo el código penal total. Es un error. Creo que no debe estar ahí porque lesiona el principio de presunción de inocencia. Entonces es un modelo que no funciona correctamente si estos parches, estas adiciones, tienden a desnaturalizar el modelo originario, ¿no? Un modelo que evidentemente tendría que adaptarse a la realidad nacional, pero no creo que la realidad nacional dé o exija pervertir un modelo procesal que de suyo valora y tiene un sitial fundamental la presunción de inocencia, que es clave. Y le agradezco a Juan Pablo Vega, también un gran jurista mexicano, joven y muy dedicado, muy estudioso. Muchas gracias, Juan Pablo. Miriam Torres, qué interesante pregunta. Dice, es que claro, me pregunta si considero que en México se le da la misma importancia a la dogmática, a la criminología y a la política criminal. Creo que no necesaria, no siempre, ¿no? Conozco a muchos colegas, muchos profesores, profesoras de la materia que tienden más o menos a organizar su pensamiento y a explicarlo en este sentido. Tal vez cuando en las facultades de Derecho quienes enseñan penal o la materia penal son o pertenecen al ámbito de litigio, les interesa sobremanera la parte procesal, por ejemplo. Eventualmente se interesan por la parte el aspecto de dogmática, ¿no? De teoría del delito pura como tal. No atienden los temas criminológicos, no atienden la perspectiva criminal. Cuando me refiero a esto, estoy pensando justamente en quienes realizan estudios de posgrado y que independientemente si en el futuro van a dedicarse al litigio o a la carrera jurisdiccional o en el ámbito del Ministerio Público, en cualquier otra que tenga que ver con estos temas, pues no me interesa, mejor dicho, me interesa fundamentalmente que tengan una visión de conjunto del fenómeno criminal, no solo la dogmática, sino que también sean capaces de comprender esa realidad. El propio profesor Roxin en alguno de sus textos decía, ¿de qué nos sirve tener una dogmática impresionantemente bien construida, muy acabada, muy aderezada, si a la hora de resolver problemas no lo hace, no sirve? ¿Cómo se complementa, cómo se resuelve esto? Pues esta perspectiva de la política criminal ayudaba, pero también de la criminología. Creo que no se les da ciertamente la misma importancia, aunque habrá espacios, Miriam, en donde sí haya profesores, profesoras que piensen o que compartan un modelo como el que acabo de comentar, que no es exclusivo mío, por supuesto. Gracias, Miriam.
También a Yelén Remus, muchas gracias por tus palabras. Mis respetos también para ti. Un saludo. Me indicarán eventualmente en Porrúa que si puedo continuar aquí. Me gustaría estar las siguientes 3 horas, pero no sé si el público está dispuesto a acompañarme tanto tiempo. Desde luego que adelanto que ha sido un honor, es un gusto estar con ustedes. Les recomiendo en estos tiempos cuidarse físicamente, pero también cuidarse intelectualmente, es decir, leamos, aprovechemos los espacios disponibles para fortalecer nuestro espíritu, escuchemos buena música, observemos obras de arte, hagamos algo que también contribuya a fortalecer el espíritu humano. Me parece que ahí tenemos una amplitud de ofertas que no debemos desdeñar. Así que mientras estemos en esta circunstancia, hay que cuidarse, ya dije, físicamente, hay que leer, hay que estudiar, hay que cerrar el semestre con el mejor de los ánimos, con la mejor de las actitudes, y estoy seguro que ya vendrán tiempos mejores. Eso no lo duden. Seguramente nos encontraremos en algún lugar académicamente disponible para poder seguir ampliando nuestros conocimientos y nuestros contactos. Pues muchas gracias y ya nos veremos por ahí. Hasta pronto.